venido el día de hoy para aumentar la fuerza. ¿Qué tal si le dices al que tienes a tu lado: tu fuerza no proviene de ti? Y le dices: tu fuerza proviene de Dios. Amén. ¿Qué tal si se lo dices al otro que tienes a tu lado? Tu fuerza no proviene de ti. Tu fuerza proviene de Dios. Amén. ¿Y cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Y es así porque el único que aumenta nuestra fuerza es el Señor. Y diga: Dios aumenta mi fuerza. Y si hay algo que tú y yo debemos saber, pero sobre todo reconocer, es que Él es la fuente inagotable. Y esa fuente inagotable que es Él es una fuente de poder. Es una fuente de poder, ¿por qué? Porque Él es el que nos capacita. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da esa fuerza inagotable que tú y yo necesitamos, pero es una fuerza de su voluntad, ¿sí? Es una fuerza que nos ayuda a que tú y yo no nos rindamos, a que tú y yo no desistamos de todos aquellos propósitos que el Señor tiene para con nuestra vida. Y si hay un propósito que tú y yo tenemos entre tantos que tiene el Señor para con nosotros, justamente es el de predicar su evangelio. ¿Y cuántos aquí tal vez venimos el día de hoy? A ver, cuántos levanten las manos, cuántos se pueden sentir tal vez hoy débiles. Tal vez hoy cuántos vinieron cansados, o tal vez no hoy, cuántos a veces nos sentimos en nuestro día a día cansados, débiles, nos sentimos así como abrumados, nos sentimos tal vez con un fuerte agotamiento. Bueno, el Señor hoy te dice: Dios aumenta tu fuerza, te dice: yo aumento tu fuerza. Amén. Y Dios es un Dios de buenas noticias. ¿Sí? Dios hoy quiere darle una buena nueva. Y Dios dice que para alcanzar tu meta, para alcanzar tus sueños, para alcanzar tu propósito, solamente Él es el que nos sostiene. Diga allí: solamente Él es el que me sostiene. Él es el que aumenta mis fuerzas. ¿Para qué? Para las conquistas. ¿Qué quieres conquistar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es ese propósito en el cual tú te sientes debilitado? Sientes que tal vez no pueda más, que tal vez te levantas y dices: wow, tanto que hago todos los días, me esfuerzo tanto y me siento agotado. Pero ¿sabes qué? A veces esa fuerza o ese agotamiento es porque las fuerzas son a las tuyas y a las mías, y no a las fuerzas del Señor. Amén. Y el Señor hoy nos quiere compartir una palabra súper poderosa, porque cuando escuchamos que la fuerza solamente Él nos las va a dar, es decir, esa fuerza que tú y yo necesitamos, solamente Él nos la da, habla de poder, ¿verdad? Entonces es una palabra poderosa. Y la palabra del Señor el día de hoy en el Salmos capítulo 92, versículo 10, dice la palabra del Señor: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Qué tal si pones la mano en tu corazón y vamos a orar y decirle: Padre, Espíritu Santo de Dios, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres esa fuente inagotable que nos da poder, que nos da fuerza. Y hoy venimos, Señor, delante de ti con un corazón rendido, diciéndote: te necesito, Señor. Necesito de tus fuerzas. Necesito que tú aumentes mis fuerzas en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, ministre primeramente mi vida y ministre a todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Y qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque esto es una palabra de promesa. El Señor dice, la palabra dice: pero tú aumentarás mis fuerzas. ¿Y quién es el que la aumenta? El Señor. Mis fuerzas no la aumenta mi hermano, mis fuerzas no la aumenta mi padre, mis fuerzas no la aumenta mi esposo. Solamente el Señor aumenta mis fuerzas. Y el primer principio que el Señor nos quiere compartir el día de hoy
es que Dios aumenta mis fuerzas y es una promesa de fortalecimiento. Es una promesa que el Señor tiene para tu vida y para mi vida, pero es una promesa que Él tiene para cuando tú y yo nos acercamos a su presencia. Amén. Y Él, como les decía anteriormente, Él es esa fuente inagotable, pero es una fuente de poder. Solamente con las fuerzas de Él, tú y yo podemos cumplir la meta, tú y yo podemos cumplir el propósito, tú y yo podemos resistir y nunca desistirnos ante las diferentes tareas, ante las diferentes responsabilidades que tenemos, porque tenemos responsabilidades como padres, tenemos responsabilidades como hijos, tenemos responsabilidades como trabajadores, como empresarios y tenemos responsabilidades ministeriales como líderes. Amén. Pero esas responsabilidades y las fuerzas que nosotros necesitamos, el Señor nos las va a dar todos los días cuando buscamos de su presencia, porque son las fuerzas que Él nos las da para servirle a Él, para cumplir su propósito. Pero dice la palabra que Él aumenta las fuerzas como las del búfalo. Y esa palabra que dice que Él aumenta las fuerzas como las del búfalo, fíjense que hace como una comparación. Y esa comparación es a la naturaleza. Y en esta parte Él nos compara así como al búfalo, es decir, esa fuerza se compara como la del búfalo. ¿Y en qué se caracteriza el búfalo? El búfalo se caracteriza porque tiene un tamaño grande, es resistente, ¿verdad? Un búfalo es así, bien grandote y resistente. Dice que tiene poder, un animal súper poderoso, pero también tiene determinación para avanzar. Es decir, no es un animal que va de retroceso, es un animal que siempre va en avanzada. Y esas fuerzas que el Señor nos da para ser como las del búfalo es para que tú y yo siempre vayamos en avanzada, nunca en retroceso, porque las fuerzas del Señor nos las da es para levantarnos. Y dice también que el búfalo representa la perseverancia. Cuando hablamos de avanzar es porque tú y yo somos perseverantes y así es el búfalo, perseverante. Él no desmaya y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Cuando Él nos dice que Él nos va a dar la fuerza como la del búfalo es para que tú y yo no desmayemos. ¿Cuántos quieren que Dios aumente nuestras fuerzas el día de hoy como las del búfalo? Y es porque en algunas oportunidades, a veces nosotros, cuando vamos a nuestra fuerza, retrocedemos un poquito, porque a causa de las aflicciones, a causa de un proceso, en vez de avanzar, a veces como que reculamos y vamos hacia atrás, porque eso es lo que quiere tal vez el enemigo, bajar nuestras fuerzas que nos da el Señor y tal vez empezar en nuestro día a día a nuestras fuerzas y no a las fuerzas de Dios. ¿Qué es lo que hace la fuerza del Señor? Él nos ayuda a quitar toda carga que tú y yo podamos tener de desánimo, toda carga que podamos tener tal vez de fatiga, toda carga que podamos tener que nos agota. Porque cuando nosotros estamos cansados, tal vez de remar a nuestro ritmo, a nuestras propias fuerzas, nos agotamos, nos cansamos y decimos, wow, no, yo creo que ya esto no puedo más. Tal vez a nivel ministerial decimos, no, yo como líder tal vez no es mi llamado, tal vez no era mi momento. No puedo tal vez con tanta carga, pero el Señor renueva nuestras fuerzas y aumenta nuestras fuerzas como la del búfalo, porque su propósito es que tú y yo le sirvamos a Él. Amén. Entonces, ¿qué tal si repite conmigo? Yo no me rindo. Dígale que está a su lado. Yo no me rindo. ¿Por qué? Porque cuando hay una conquista, siempre va a venir como que ese agotamiento. Cuando hay una conquista, siempre van a venir argumentos, tal vez que quiera venir a desanimarnos, a creer que la conquista no nos pertenece, que la promesa del Señor no nos pertenece. Por eso debemos decir, yo no me rindo, porque mis fuerzas me las aumenta Dios, no es a mi fuerza. Cuando es a nuestra fuerza, la carga se hace pesada. Pero cuando nos renovamos con las fuerzas de Dios y tomamos la carga de Él, su carga es fácil y ligera. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo del 29 al 31.
Y aquí el Señor nos repite nuevamente, dice que Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos nos hemos sentido cansados? Amén. Yo solita. ¿Cuántos nos hemos sentido cansados? Bueno, su palabra dice que Él nos esfuerza. Él esfuerza al cansado. Y dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque a veces tenemos esos días o ese día malo donde no tenemos fuerzas. No queremos hacer nada, no queremos que nadie nos hable, no tenemos tal vez una motivación o incentivación. Es decir, perdemos las fuerzas por completo. Pues el Señor no es un Dios ni que suma ni que resta, sino que multiplica. Y Él nos dice hoy, yo multiplico tus fuerzas. ¿Cuánto lo toman? El Señor está multiplicando el día de hoy las fuerzas de todos y cada uno de nosotros. Amén. Porque cuando nos sentimos cansados podemos decir que es normal. En lo natural es normal sentirnos cansados. En lo natural es normal sentirnos agotados. En lo natural es normal experimentar el cansancio. Pero tú y yo tenemos un Dios, conocemos a un Dios que renueva nuestras fuerzas, que nos esfuerza y sobre todo que multiplica nuestras fuerzas. Y hoy yo he venido y tú has venido al lugar donde está la fuente inagotable de poder que renueva tus fuerzas y mis fuerzas. Amén. Estamos en el mejor lugar. Y el versículo 30 nos dice el Señor, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Wow. Y a veces pensamos que los jóvenes que son los que tienen ese vigor. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano. Pues cuando estamos jovencitos corremos, nunca nos cansamos. Cuando estamos jovencitos hacemos tantas cosas que uno dice, wow, ese joven sí tiene energía. Pero fíjense lo que el Señor nos dice en esta palabra. Todos somos susceptibles. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Es decir, que todos somos susceptibles al cansancio, al agotamiento, aún los que poseen más vigor, aún los que poseen más fuerza. Sí, pero ¿saben qué? Nuestra fuerza es finita y es temporal. La fuerza de Dios es infinita y es eterna. Amén. Por lo tanto, tus fuerzas y mis fuerzas siempre serán renovadas por el Señor. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que debemos anhelar nosotros? Beber siempre de esa fuente inagotable. Y esta es la fuente inagotable, buscar de su presencia. No solamente los domingos, no solamente en nuestra célula, sino todos los días. Cuando buscamos de su presencia, es donde nos rendimos a sus pies y podemos reconocer que en nosotros hay una debilidad, en nosotros hay cansancio, en nosotros hay agotamiento. Pero en su presencia, mi agotamiento cae, mi agotamiento termina. En su presencia lo que yo consigo es fuerza. Amén. Y en el versículo 31 la palabra del Señor dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esperar no significa que tú y yo seamos pasivos. Esperar significa buscar su presencia. El Señor quiere que tú y yo busquemos de su presencia con acción, no con pasividad. Es decir, es que tú y yo debemos activar la fe de creer en su palabra buscando su presencia. Y sigue diciendo la palabra, levantarán alas como las águilas. ¿Y qué representan las águilas? Representan que tiene un águila que es una característica muy particular, es que él tiene una visión 2020. ¿Por qué? Porque aunque él esté en las alturas, sí, él puede ver a su presa a distancia. Y presa que ve, presa que captura. Tu visión y mi visión por hacer la obra del Señor debe ser una visión 2020, es decir, enfocados en la visión de Dios, el propósito que tiene el Señor para tu vida y para mi vida. Y dice la palabra y sigue diciendo, correrán
y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y es que el esfuerzo que tú y yo debemos tener por hacer la visión debe ser intenso. El esfuerzo que tú y yo debemos tener debe ser con mucha resistencia. El esfuerzo que tú y yo debemos tener debe ser al 100% para cumplir la meta a la cual el Señor nos ha llamado, en hacer su visión. Amén. Ahora bien, el Salmo 92:10 tiene como esa segunda parte que también nos gusta muchísimo como promesa. Y dice la palabra, seré ungido con aceite fresco. ¿Qué tal si repites conmigo? Dios me llamó para servirle sin rendirme y me unge. Y la palabra del Señor en Isaías capítulo 61, versículo 1, dice la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Wow. Quiere decir que quien te unge a ti y me unge a mí es el Señor. Es el único que tiene ese poder y tiene esa autoridad. Y Él la transmite a nuestras autoridades espirituales, que son los pastores y líderes de esta casa. Pero el Señor es el que te ha ungido a ti. Y dice que nos ha ungido y nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y vemos cómo para servirle al Señor, tú y yo fuimos llamados, tú y yo fuimos elegidos y tú y yo somos ungidos. Amén. Y esa unción representa a que tú y yo recibimos el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y tú y yo, para ser ungidos, debemos ser elegidos. ¿Qué tal si dice conmigo, soy elegido? Quien me elige es Dios. Y quien me unge es Dios. Amén. Ahora, ¿para qué nos unge el Señor? Dice la palabra que para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y la unción es la que nos protege. Esa unción del Señor nos protege. Esa unción que viene del Espíritu Santo nos bendice. Esa unción que solamente nos da el Señor es lo que nos da la autoridad a ti y a mí para predicar las buenas nuevas, para llevar y darle de lo que tú y yo recibimos primeramente a nuestra familia, para darle de lo que tú y yo recibimos a todo aquel que necesite conocer del Señor. Tú y yo fuimos llamados, fuimos elegidos y el Señor nos ha ungido para poder llevar la palabra de bendición que es verdad y es vida a aquellos que están presos. Pero no se trata solamente de una cárcel de 4 paredes. Se trata de estar presos, de ser esclavos del pecado, que no han podido conocer al Dios que te transformó a ti, que me transformó a mí. Para eso tú y yo fuimos llamados y para eso Él renueva nuestras fuerzas. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Que tú y yo florezcamos como ese justo. Hay una palabra que está en Romanos 1:17, que es el segundo principio, y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, no por la nuestra, se revela por la fe, como está escrito, mas el justo vivirá. Y dice la palabra en el Salmos 92:12, que el justo florecerá como la palmera. Y esa palmera representa el crecimiento constante que tú y yo tenemos como líderes en la formación a través de su palabra. Representa estabilidad porque la palmera tiene unas raíces tan profundas que a pesar de que haya dificultades, nada lo mueve. Amén. Y esa misma palmera es la que es fructífera en el desierto. ¿Cuántos aquí hemos sido llamados para dar fruto abundante? Entonces tú y yo floreceremos como la palmera, pero también creceremos como el cedro del Líbano, que son firmes, un cedro que es profundo,
un cedro que es fuerte, un cedro que es duradero, un cedro que es altísimo. Y de esa misma forma nos llama el Señor y nos compara que tú y yo floreceremos también y creceremos como ese cedro en el Líbano. Tú y yo estamos para crecer en la palabra del Señor, porque la clave es esta que tú el día de hoy has hecho, estar plantados en la casa de Jehová. Tú y yo hemos sido llamados para estar plantados en la casa del Señor. Solamente cuando nos conectamos a través de su palabra, en nuestros devocionales, compartiendo su palabra en las células, llevando el evangelio a todo aquel que lo necesita. De esa forma tú y yo estamos plantados en la casa de Jehová. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Él renueva nuestras fuerzas, aumenta tus fuerzas y mis fuerzas. Nos unge para que llevemos su palabra, nos da poder y autoridad. Y el que tú y yo permanezcamos conectados con Él en su palabra, estar plantados en su casa, es lo que nos llevará a un crecimiento. Amén. Y le doy gracias al Señor porque en este día me acompaña mi esposo, quien estará compartiendo los otros dos principios que el Señor quiere y viene el día de hoy a poner como semilla en tu corazón y en mi corazón, porque sabemos que tú viniste a renovar las fuerzas, viniste a reconocer que tus fuerzas y mis fuerzas no vienen de nosotros, sino que vienen de Jehová. Amén. Fuerte, fuerte el aplauso a Jesús. Poderosa la palabra del Señor. Quiero aprovechar este tiempo, que es un privilegio estar acá, compartir la palabra del Señor con todos ustedes y darle gracias a Dios por cada papá. Feliz Día de los Padres. Happy Father Day. Un aplauso para todos esos padres. En especial a nuestro Padre amado. Amén. Y bueno, para reforzar lo que le estaba compartiendo mi amada, Salmo 92:10, de verdad que es una palabra súper poderosa y el Señor nos habla que hay una fortaleza renovada. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Renovar nuestra fuerza. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Que nuestra fuerza, esa fuerza que viene del reino, esa fuerza que viene del Espíritu Santo de Dios, vaya subiendo de nivel. Yo le preguntaba al Señor anoche, yo decía, Padre, ¿por qué esa renovación? Porque podemos decir, no, estamos fortalecidos en el Señor, en Él tenemos victoria, confiamos en Él, tenemos fe en Él. Pero ¿por qué la renovación? Y tenemos a nuestro Dios que aumenta la fuerza de nosotros los creyentes, de sus hijos, a pesar de las circunstancias. Y el Señor me hablaba de que nosotros siempre vamos a vivir circunstancias difíciles. Siempre. La palabra lo dice. Viviré aflicciones, pero confía en mí. Entonces, sabemos que José fue un elegido del Señor, fue un hombre de Dios. Y José pasó por un desierto, por muchas circunstancias, por muchas aflicciones, por muchas marcas de seres que lo tenían que amar y no lo amaron. El único que lo amó era el Señor, era Dios. Pero Dios hacía con José que subía y subía de nivel. Cada circunstancia, cada problema que él tenía, el Señor iba aumentando su fuerza, pero lo ponía en un nivel, lo estaba preparando para ponerlo en un nivel y en un lugar de honra. Amén. Y cuando la palabra del Señor dice, seré ungido con aceite fresco, hay una unción, pero también hay una consagración, hay un compromiso. Dígale al que está a su lado,
me huele a aceite fresco. Aceite fresco simboliza la unción del Espíritu Santo y debemos de valorarlo. Yo cuando estudiaba esta palabra, que es corta pero súper poderosa, yo decía, Dios mío, o sea, me elegiste, me tocaste, transformaste mi vida, pero seguí trabajando en mí. ¿Y cómo seguí trabajando en mí? Actualizar mi fuerza, renovar mi fuerza. Esa unción que todos los días debemos de anhelar por simplemente ser hijo de Dios. Y es una bendición tan grande. Yo como ustedes, yo me pongo de pie, le doy la gracia al Señor, adoro al Señor, aplaudo al Señor. Le decimos, Padre, te damos gracias porque nos ungiste, nos sigues ungiendo. ¿Quieres que nosotros hagamos por ti algo que a ti te agrada? Y diga conmigo, hay adversidad, hay esperanza en las adversidades. Y en tiempos difíciles hay una promesa de fortaleza y renovación de parte de Dios. Y ayer estuve investigando renovación. ¿Qué significa renovación? Regeneración, transformación, significa cambios, reemplazo. Hombres que fueron ungidos por el Señor. El rey David fue ungido por Samuel por medio del Espíritu Santo de Dios. También los profetas Elías, Eliseo, fueron hombres ungidos por Dios. Fueron elegidos, fueron linajes escogidos, como le dice su palabra. Hay una frescura. El aceite fresco representa una unción constante y renovada, lo que implica que la relación que nosotros tengamos con el Señor sea una relación llena de fidelidad, sea una relación llena de constancia, sea una relación de disciplina, porque es que si el Señor renueva nuestra fuerza y quiere y desea ungirnos, es porque tenemos un compromiso con Él. Y si ustedes están todos acá en la casa de papá, es porque Él quiere hacer grandes cosas, grandes maravillas en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Fuerte el aplauso a Jesús. Amén. Mi esposa nos compartía los dos primeros principios de este tema tremendo y muy bueno, aumentando la fuerza. Y la primera fue, Dios aumenta mi fuerza, y la segunda, el justo florecerá. Diga conmigo, number 3. Diga conmigo, number 3. Beneficios de las nuevas fuerzas. La palabra del Señor dice en Salmo 92:14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y aquí el Señor nos habla que aún estando viejito, o estando viejito pero buen mozo y fortalecido. Buen mozo porque si están ungidos, sin duda alguna, que podamos tener perseverancia, que podamos tener esa vitalidad. Romanos capítulo 4, versos 17 al 20, dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dígale al que está a su lado, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y dice la palabra del Señor, como está escrito, el verso 17, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
El 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia, dice el Señor. El 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. El verso 20, tampoco dudó porque incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Padre. Amén. ¿Quién quiere ser como ese Abraham? Padre de naciones, padre de mucha gente. Dios quiere que nosotros ganemos esas personas que están en el mundo, así como un día nos ganaron a nosotros para el Señor, para Jesús. No para los líderes ni para los pastores, sino para Jesucristo. Y es un privilegio poder servir con perseverancia, poder servir con disciplina, poder hacer la obra del Señor. Isaías capítulo 58, verso 11, como huerto bien regado, nunca faltará su vigor. Y dice la palabra, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca falta. Amén. Otra promesa más de Dios, y es que Él nos provee, Él trae provisiones a nuestras guías, pero aparte de esas provisiones, aparte de que Él nos provee, también trae dirección y también trae esa guía que viene del reino. Amén. Solo para aquellas personas que lo siguen. Amén. La imagen de un huerto bien regado simboliza la prosperidad y el bienestar que todos nosotros vivimos cuando estamos alineados a la perfecta voluntad del Señor. Y quiero compartirle un testimonio. Mi hermana María José, ella vive en Estados Unidos, ella vive en Miami. Hace semanas atrás ella me dice, hermano, ella está en Miami, iba a Nashville y ella decía, no, mi hermano, ¿cómo está? Y yo, Dios te bendice, bien, chévere, gracias a Dios. No, la semana que viene me voy para Nashville. Y yo como hermano tengo que orar por ella y bendecirla, porque es que ella no está en la voluntad del Padre, ella no está alineada con el Padre. Sigo orando por ella, intercediendo por ella, intercedí mucho. Yo le dije, amada, mi vida, hay que orar por tu cuñadita linda y bella, porque es que no está alineada con la voluntad del Padre. Y yo le decía a María José, yo oro por ti, pero tú estás bastante grande y pueden ser decisiones incorrectas. Pregúnteme, Luis, ¿qué pasó luego? Tuvo 5 días en Nashville, la estafaron, le hicieron otro intento de estafa. Ella me escribió, le di una dirección ahí de parte del Señor, también le di una palabra, porque es que no está alineada a la voluntad del Padre. Pregúnteme, Luis, ¿qué hizo tu hermana? Se regresó a Miami, porque no era allá, no era en Nashville, era en Miami. Entonces hay cosas, hay decisiones que tomamos a la ligera, sin dirección del Padre, porque es que no lo conocemos. Lo que ella conoce del Señor es porque yo eso lo he compartido, porque es que vinimos de una familia católica y es tremendo. La mayoría venimos de allá. Amén. Entonces, esta palabra nos tiene que transmitir un mensaje de confianza en la provisión y cuidado de Dios para los que deciden
hacer su obra y poder hacer el bien. Número 4, propósito de las nuevas fuerzas. La palabra del Señor dice en Salmo capítulo 92, verso 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Dígale al que está a su lado, Jehová es recto. Jehová es recto. Jehová es recto. Y que en él no hay injusticia. Mire qué hermoso nuestro Padre. Con Dios hay justicia y hay rectitud. Él es nuestra roca. Y como hijo de Él, como hijo de Dios, debemos de reconocer y alabar su justicia. A veces decimos, ¿y por qué no suceden estas cosas si Dios es un Dios justo? Pero es que las obras del Señor, Él no más las sabe. Pero le digo algo, Él no se equivoca. Su palabra dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dice, si Él va a cumplir, Él cumplirá cada promesa que tiene para cada uno de nosotros. Y va a cumplir ese propósito que tiene para ti, para mí. Amén. Pero debemos estar firmes y seguros en la voluntad del Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas al reino de la luz admirable, que es Jesucristo. Y el mensaje nos enseña la identidad y el propósito de cada uno de nosotros, por medio de quien nos amó. Cristo Jesús, diga conmigo, Cristo Jesús. Porque es que para hacer la obra que hizo Jesús, nos tiene que amar bastante, muchísimo. Es la perfecta obra, es la obra más maravillosa, es la obra más hermosa. Yo le doy un fuerte aplauso a Jesús por eso. Y la palabra del Señor nos enseña, nación santa, indica que debemos vivir de manera diferente, de manera de lo que nosotros vemos, escuchamos afuera, vivir, o sea, tener ese sello de Jesús, tener esa marca de Jesús. Y reflejando esa santidad del Señor. Y la quinta confesión por la sangre de Jesús es hermosa. Y quiero que la declaremos, la decretemos. Por la sangre de Jesús soy santificado y apartado para servirle a Él, para seguir su camino, para estar parado debajo en la roca que es Él. Hebreos capítulo 13, verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y pueblo adquirido por Dios, la palabra del Señor nos enseña que Dios nos ama, somos valiosos. Ayer en el servicio de KID, nuestra hermana María Pernalete, ella les hablaba a los niños y les decía, hey, somos valiosos para el Señor. Él nos ama, somos valiosos para Él. Y eso a mí, Dios mío, tú eres bueno. Y los niños repetían, somos valiosos para Jesús. Él nos ama. ¿Cómo me encantaría que esta iglesia, que nuestro ministerio estuviese full para que toda esa persona que aún no conocen de Jesús puedan escuchar? Y ahí es que voy, porque ahí es que voy yo, no, ahí es que va el Señor. Porque es que si Él renueva nuestra fuerza
y nos unge, nos quiere ungir y nos quiere seguir ungiendo con aceite fresco por medio del Espíritu Santo, debemos de ser diligentes, debemos de correr esa milla extra. Viene un evento que es de gran bendición para muchos, que es Esperanza Viva. Diga conmigo, Esperanza Viva. Y quiero invitar a cada líder, a cada pastor, y quiero que nos colocamos sobre nuestros pies y que pasen adelante. Y que pasen adelante porque vamos a sellar esta palabra tan hermosa, tan poderosa. La vamos a sellar con una poderosa oración.